En el libro de Amós 9:11. Cuando lo encuentre, díganme. Amós 9:11. Aleluya. Damos gracias al Señor por todo lo que Él tiene preparado para este mes, para nuestras vidas. Amén. Creemos que el movimiento de las aguas se ha gestado sobre nuestro ministerio y creemos que vamos a ser testigos de la gloria de Dios en este tiempo en nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. La palabra del Señor dice: restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Ciertamente vienen días, dice Jehová, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleva la simiente. Los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino, y harán huertos y comerán de su fruto. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Amén. Una palabra que el Señor trae al profeta Amós en un tiempo difícil para el pueblo de Israel, cuando la ira de Jehová descendió sobre ellos a causa de la desobediencia. Pero al final de este libro de Amós, el Señor trae una palabra de esperanza y trae restauración para Israel. Restauración. En este tiempo vamos a hablar en esta noche de aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero que primero nosotros tenemos que hacer y tomar decisiones para ser bendecidos. La palabra de esta noche se llama una cosecha productiva. Dice que el pueblo de Israel estaba en ruinas, pero el Señor trajo una promesa. Él levantaría a su pueblo, Él cerraría las puertas a sus enemigos y Él los sacaría de las ruinas. ¿Qué significa ruinas? ¿Amén? Ruinas significa pérdida grande de los bienes, de una fortuna. Ruina significa destrucción. Y en este tiempo, en un mundo, en un país donde más son las tasas de desempleo que las de empleo, donde el desempleo le ha ganado a las ganancias, a los bienes, donde una economía, cuando sale a la calle, usted dice que las cosas están caras, que cada vez los precios suben, que todo está caro, que el país más caro de América es Uruguay y cuántas cosas más. Como personas humanas estamos en un país donde la economía muchas veces no alcanza para un hogar. Allí se encontraba el pueblo de Israel, destruido, en ruinas. Pero el Señor le dio el entendimiento para que comprendiera cómo salir adelante. Y en esta noche el Señor nos quiere dar el entendimiento para que comprendamos que como hijos de Dios somos herederos y coherederos de un reino de bienes, de ganancias, de prosperidad. Decirle que a tu lado, sos heredero del reino de la prosperidad. Y si vamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 13, leemos así: el tiempo vendrá cuando habrá tal abundancia de cosechas que la temporada de la siega casi no habrá terminado, cuando el agricultor comenzará de nuevo a sembrar para otra cosecha. Y los montes sembrados de uvas se producirán tanto que sobrará el vino. Sí, de las colinas bajará el vino como si fuera un río. ¿Qué habla en este versículo? De la abundancia. El Señor le decía al pueblo: yo voy a hacer todo aceleradamente. Yo voy a bendecir tu tierra. Y va a ser tan rápida la cosecha y
y la abundancia y lo que vas a producir y lo que vas a ganar, que no te va a dar el tiempo para seguir trabajando en el arado, en el campo, porque va a ser tanta la abundancia que yo voy a soltar sobre tu pueblo, sobre tu tierra, sobre tu herencia, que te voy a sorprender. Como hijos de Dios en este tiempo, queremos ser bendecidos en lo económico. Como hijos de Dios en este tiempo, queremos ver la mano de Dios moverse a nuestro favor, en nuestra economía, en nuestra finanza. Queremos marcar la diferencia en un mundo que dice que no le alcanza el dinero para pagar las deudas, en un mundo que se queja de los salarios mínimos. Pero como hijos de Dios tenemos que entender que nosotros no somos hijos de Satanás y que no somos hijos del mundo, sino que somos hijos del Rey de Reyes, del dueño del oro y de toda la plata. Y Dios quiere sacarnos de la ruina, pero primero debemos entender y comprender cómo debemos pactar con el Señor para que nuestra vida sea prosperada económicamente. Y uno de los principios es la siembra. En todo campo, para que usted vea la producción y el fruto, primero que tiene que hacer, tiene que sembrar. Si usted quiere cosechar, como habla aquí de las uvas, del vino, primeramente usted tiene que sembrar, pero tiene que ser un sembrador alegre, un sembrador que salga desde lo más profundo de su corazón, la siembra hacia el Señor. Y el Señor en este tiempo, primeramente te está pidiendo que siembres tu tiempo para Él, que siembres tu familia para Él, que siembres lo mejor, porque cuando nosotros nos ponemos en primer lugar al Señor y nos dedicamos a sembrar lo mejor para Él, Él siempre nos va a entregar lo mejor. Aquí en esta palabra, el Señor le dice al pueblo: van a edificar, van a plantar, van a comer de su propio fruto, porque yo los voy a bendecir. Dios en este tiempo quiere que seamos partícipes de ese movimiento, de esa generación, de ese grupo que dice: yo no tengo escasez. De ese grupo dentro de una sociedad que diga: yo estoy prosperado. De ese grupo que diga: yo pude edificar. De ese grupo que diga: yo pude comprarme lo que yo quería. Que de nuestra boca broten palabras de bendición, de abundancia, de productividad. Pero primero tenemos que hacer el pacto con el Señor. El Señor quiere sacarte del cautiverio, de la crisis económica que muchas veces ata tu finanza. Y vos te preguntás: ¿y por qué? ¿Y por qué no me da el sueldo? ¿Y por qué no puedo pagar las deudas? ¿Y por qué siempre ando justo? Si soy un hijo de Dios, porque muchas veces nos preguntamos eso. Cuando pasamos escasez, si yo soy un hijo de Dios, si yo le entrego los diezmos al Señor, si yo ofrendo, si yo soy fiel, ¿por qué estoy pasando esto? Pero en lo espiritual no solamente depende de que tú seas un buen diezmista, un buen ofrendista. También significa de las intenciones y los pensamientos de tu corazón y también de las actitudes que tomas delante de lo que Dios te entrega. Por eso hablamos cuando traemos las primicias a la casa del Señor, que cuando nosotros traemos primicias es porque estamos haciendo un pacto de alianza con el Señor. Entregamos primero las primeras ofrendas de todo nuestro trabajo al Señor, porque sabemos que a lo largo del mes las primicias no nos van a faltar. Y esa es una regla que la pusimos por obra muchas veces con mi esposo. Cuando sembramos en la casa del Señor, Él nos devuelve multiplicado, triplicado y 100 por 1. Pero el Señor quiere que entendamos en este tiempo que Él quiere restaurarnos y sacarnos de las ruinas, y que seamos nosotros, que ya seamos nosotros, que tengamos mente de cosas grandes y maravillosas, que no nos estanquemos en las cosas minuciosas, sino que nosotros creamos que Dios nos puede prosperar. Y qué difícil es hablar en una sociedad tan anti-iglesia, en una sociedad tan anti-pastores, en una sociedad tan anti-diezmos, porque los incrédulos, los que están ahí afuera, cuando usted le habla del diezmo, de la ofrenda, le dice: le va a dar tu diezmo al pastor para que se compre el auto.
¿Le va a entregar la ofrenda al pastor para que se compre los Adidas? ¿Para qué le va a llevar la plata al pastor si el pastor tiene? El pastor es millonario, la pastora es millonaria y muchas cosas más que pasan en un mundo incrédulo. En un incrédulo de ahí afuera que no entiende que cuando uno cosecha en el reino de Dios, tiene una buena ganancia, una buena provisión. Pero queremos en este tiempo cortar con esa ideología, porque aquellas personas que hablan no saben lo que se hace adentro, no saben lo que un pastor trabaja, no saben lo que un pastor edifica, no saben lo que un pastor se cansa, no saben, no conocen. Pero que como hijos de Dios en este tiempo podamos marcar la diferencia y podamos poseer todas aquellas cosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Cuando sembramos en el reino de corazón, estamos sembrando en una buena tierra, en una tierra fértil, en una tierra que fluye leche y miel. Porque muchos son los que hoy no están acá, pero muchos son los testimonios económicos que en este tiempo las personas están recibiendo. Personas que han puesto negocios, personas que se le han abierto las puertas en el trabajo, que tienen 2 trabajos, muchas personas. ¿Por qué? Porque sembraron, no pensando que iba el diezmo y la ofrenda para el pastor, sino pensando que eso lo que él iba a dar no importara el destino, sino que importara que estaba bien delante de los ojos del Señor y que Jehová Jireh iba a proveer en todas las áreas de su vida. Dios traía la restauración al pueblo y Dios quería en este tiempo que el pueblo preparara la tierra para ser bendecido. Debemos preparar la tierra, debemos ser unos buenos hombres y mujeres que cosechen con amor, que cosechen con ganas, que vean la mano de Dios. ¿Qué es lo que quiere un pastor en este tiempo? Ver que sus hijos sean bendecidos. ¿Qué es lo que quieren los pastores en la iglesia en este tiempo? Que vos no vengas con escasez a este lugar, que vos no vivas en una esclavitud, que vos seas bendecido, que vos seas prosperado, porque si sos hijo de Dios, tienes la herencia del Padre, y la herencia del Padre es bendita. Y Dios quiere en este tiempo verte bendecido económicamente. Tenemos muchas cosas, muchas cualidades y muchas armas para batallar con el espíritu de miseria. Y uno de ellos es la oración. Y segundo de ellos es el diezmo. Y tercero es la ofrenda. Es serle fiel al Señor. Cuando nosotros batallamos con el espíritu de miseria, el espíritu de miseria no puede entrar en nuestra casa. Cuando nosotros estamos correctos delante de los ojos del Señor. Cuando Dios ve que nosotros sembramos con el corazón. Cuando Dios ve que nosotros venimos a trabajar a la iglesia con el corazón, la retribución del reino llega a nuestras vidas cuando nosotros somos agradecidos y le damos lo mejor al Señor. La palabra del Señor promete la restauración del pueblo y le dice: vienen días cuando aquel que ara alcanzará el segador y el que pisa las uvas al que lleve la simiente. Los montes delistarán mosto y todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel. Ellos van a edificar las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas y beberán de su vino, harán huertos y comerán de su fruto. Seremos nosotros los que con nuestras propias manos bendeciremos a nuestras generaciones. Seremos nosotros los que con nuestras manos haremos que nuestra familia sea bendecida y prosperada, pero no solo con nuestras manos, sino con nuestro corazón, porque Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno y Él sabe cuando a una persona no le gusta dar y cuando a una persona le gusta dar. El Señor sabe cuando vos decís: yo voy a sacar el de 50 y no el de 500. El Señor sabe cuando vos das el diezmo de todo corazón o cuando das el diezmo para cumplir, para que los que están a tu alrededor vean que sos un buen diezmista. El Señor te conoce. Él conoce el sacrificio del trabajo que haces todos los días. Porque muchos de los que estamos acá a veces llegamos al culto cansados del trabajo, de la rutina, del trabajo, de lo que Dios nos entregó. Pero si nosotros somos agradecidos con nuestro trabajo, Él nos va a bendecir y nos va a suplir en todas nuestras necesidades. Porque Él es el Dios fiel y poderoso.
Pero como hijos de Dios, tenemos que preparar la tierra. Cuando un sembrador quiere recibir un fruto, póngale la frutilla. ¿Qué tiene que hacer antes de la temporada? No sé mucho, pero quiero explicarlo, ¿amén? Tiene que preparar la tierra, tiene que plantar y después tiene que cuidar en los invernáculos, se dice. Mi amiga ahí que sabe más, invernáculos. Después tiene que cuidarlos en los invernáculos del frío, del calor, de la lluvia, para después tener y obtener una buena cosecha, una frutilla roja, productiva, dulce, que me encantan. Amén. Pero todo tiene una preparación. Por eso, en lo espiritual, si vamos a lo espiritual, en nuestra cosecha diaria, nuestra finanza, en lo que usted trae a su casa, cuando usted viene y trae el sueldo, o lo que usted cobre, lo que usted reciba en sus manos, usted tiene que prepararla con excelencia. Usted tiene que entender que lo que llega a sus manos es sacrificio de su trabajo, pero es gracia divina de Dios. Porque si Dios no le da salud para trabajar, usted no puede trabajar y usted no puede traer la bendición a su hogar. Porque el Señor es el dueño de todas las cosas. Y el Señor conocía el oro y la plata. Porque Él dijo allí en el libro de Ageo, creo que es Ageo, que dice: yo soy el dueño del oro y de la plata. El Señor ya sabía que vos ibas a vivir en este mundo y en este presente con un sueldo, con un dinero, con una plata. El Señor ya conocía. Él sabía el destino que te iba a entregar. Él sabía el futuro, la profesión que iba a poner en tus manos, la sabiduría y la excelencia que iba a depositar en ti. ¿Me cambian el micrófono? Gracias. Por eso el Señor conocía, porque dice que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y Él conocía que unos iban a ser carpinteros, otros iban a ser abogados, otros iban a ser mozos, otros iban a ser empleados, otros iban a ser empresarios, otros médicos, otros maestros. El Señor les dio la sabiduría suficiente a cada uno de nosotros para que crezcamos en lo económico. Porque si usted no tiene sabiduría y no tiene una capacidad para hacer algo, para crecer en lo económico, ¿cómo usted va a crecer? Pero sabemos que todo viene de Dios. Él es el Rey y Él es el dueño de todas las cosas. Si Dios no te daría salud, vos no podías estar trabajando. Y por lo contrario, no podías estar gozando de un sueldo o de un salario o de tu propia providencia de tu trabajo. ¿A qué voy a todo esto? A que cuando nosotros preparamos la tierra y la sembramos con gozo y alegría, nuestros frutos mismos nos van a sorprender. La bendición de Dios viene por añadidura. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y entregamos y entendemos y comprendemos que para Él siempre lo mejor y con excelencia, la abundancia viene por añadidura, las bendiciones se apegan a nosotros y hasta Dios nos sorprende cuando se abren las puertas y decimos: esta puerta no era para abrirse, pero Dios la abrió. Es señal de que Dios está conmigo y que yo le sirvo con amor. Dios ya no quiere una iglesia llorando por una miseria o por algo escasez o por una escasez. Dios no te quiere ver en este tiempo pagando las cuentas y quedándote con unas moneditas en el bolsillo. Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere un pueblo prosperado y bendecido. Dios quiere que te llamen en ese puesto de trabajo que estás orando. Dios quiere que asciendas de cargo. Dios quiere que te posiciones en una sociedad que se queja y que se frustra por la economía. Dios quiere que marques la diferencia. Dios quiere que cuando te reúnas con tus amigos y te pregunten: ¿y cómo está la economía en tu casa? ¿Sabes que para mí no me da? ¿Sabes que a mí no me da? Las finanzas de mi casa están destruidas. Dios quiere que seas el del grupito que diga: la verdad que yo no me puedo quejar. Yo estoy siendo bendecido en todas las áreas de mi vida. Veo la prosperidad, veo la abundancia, veo cómo Dios me abre las puertas que Él me está respaldando. Ese tenés que ser vos. Decía que a tu lado, ese tenés que ser vos. No ese que llore, que se agache, que diga: ay Señor, ¿hasta cuándo la prueba? Ay Señor, abro mi heladera y tengo una botellita de agua y 2 limones. Ay Señor, me quedo sin nafta y tengo 20 pesos en el bolsillo.
Ay, Señor, ese no debe ser tu palabra. Tu palabra debe ser: tengo para pagar mis cuentas. No tengo que sacar préstamo financiero. Decirle que está a tu lado: no vas a sacar más préstamo. No vas a tener más tarjeta de crédito. Amén. Porque Dios quiere un pueblo bendecido y prosperado. Dios quiere que vos comas de tu propio fruto, de tu propio huerto, de lo que vos plantes, de lo que vos le entregues al Señor. Él puede multiplicar, Él puede bendecir, pero en nuestra mente tiene que estar el pensamiento real. Primero Dios, después lo demás. Primero Dios, después lo demás. Dios quiere en este año que edifiques la casa que estás soñando. Dios quiere en este año que plantes bendiciones y que recibas abundancia. Dios quiere en este año que comas del fruto bueno, de aquel que Él preparó en estos tiempos para entregarte. Son tiempos de gloria y de majestad, donde yo quizá muchas veces en mi lugar económico veo a otras personas, no yo, pero generalmente veo a otra persona y dice: ¿cómo se compró esa 4x4? Una Ranger roja hermosa con vidrios polarizados. Y yo soy un hijo de Dios y ando en esta motito hace 7 años. Muchas veces nos preguntamos eso. ¿Y cómo hicieron para edificar? ¿Qué tan costoso sale ahora los materiales para hacer una casa? ¿Qué tan costoso y difícil se nos hace comprar un terreno? ¿Cómo hicieron? Dios no quiere que le preguntes a los de afuera y a los del mundo cómo hicieron. Dios quiere darte la sabiduría y las estrategias para que en este tiempo diga: soy yo el partícipe de la gloria, de la honra de mi Padre. Yo soy el partícipe de las bendiciones que le entrega en mi vida. Yo soy el que va a edificar. Yo soy el que va a prosperar. Yo soy el que se va a levantar. Decirle que a tu lado: va a ser vos el que te va a levantar. Usted dice: yo no necesito ser millonario para ser feliz. Pero necesitamos la bendición en nuestra casa para tener y bendecir a nuestros hijos. Porque qué difícil es en una circunstancia donde estamos, que me pasó, en una familia donde hay escasez. Qué difícil es estar en una familia donde hay hijos que piden algo que no se lo podemos comprar, porque tenemos lo justo. Yo oraba al Señor en este tiempo y le digo al Señor: yo quiero que mi pueblo avance. Yo quiero que mis hijos espirituales sean bendecidos. Yo quiero que mi familia espiritual sea prosperada. Yo no quiero escuchar lamentaciones de hombres y de mujeres que están pasando escasez. Porque el Rey de Reyes es el dueño. Él creó los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas. Y Él nos puede entregar lo que nosotros le pidamos. Porque nada es imposible para el Señor. Pero no nos afanemos. Porque el afán muchas veces nos lleva a la esclavitud espiritual. Cuando nos afanamos todos los días, las 24 horas para poder pagar las cuentas. Cuando nos afanamos cuando llegan los recibos de la luz, del agua. Y vemos que nuestro sueldo mínimo no abarca todo. ¿Y cómo voy a hacer? Cobro esto y tengo que pagar esto más de lo que cobro. Que en este tiempo Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para ser buenos administradores. Yo creo que Jesús fue el ejemplo. Yo creo que Jesús era un buen administrador. Jesús quizás andaba con una túnica y con una sandalia, pero Él decía que era el dueño del oro. Y usted decía: ¿Jesús era el dueño del oro? ¿Y por qué se vestía así? Si Jesús era el dueño del oro, se tendría que poner una cadena de 25.000 quilates. Si Jesús era el dueño del oro, tenía que andar en un auto Ferrari, último modelo. Pero sin embargo Jesús era sabio, porque Él sabía dónde invertir. Él invertía en el reino. Él invertía en su reino. Él vivía cada día gozoso y alegre por lo que recibía. Él comía manjares, Él se sentaba en una mesa, pero también sabía ser humilde. Quiero decir en este tiempo que Dios te va a entregar mucho, que Dios te va a prosperar y te va a bendecir, pero tenés que ser humilde. Para recibir las cosechas, primeramente la humildad. Entregar nuestro corazón al Señor y hacer un pacto con Él. Señor, yo quiero ser bendecido y prosperado. ¿Cómo tengo que hacer?
Dame la sabiduría para que se me abran las puertas. Dame las palabras estratégicas para presentarme delante de aquellas personas que me van a bendecir. Yo creo que en este tiempo Dios va a enviar personas que bendigan tu vida. Pero debemos estar preparados en sabiduría. Nada es imposible para Dios. Si vos querés un terreno, Dios te lo va a entregar. Si vos anhelás una casa, Dios te lo va a entregar. Pero primeramente debemos entregar lo que nos toca a nosotros, nuestra parte. El diezmo y las ofrendas. ¿Sabe que hace 3 años que estoy en este ministerio? Y los 3 años me ha costado, cuando el Señor me cincha las orejitas, predicar el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque cada vez que un pastor predica el diezmo y las ofrendas, la gente se incomoda, o hay personas que escuchan las prédicas y dicen de vuelta el diezmo y la ofrenda. Pero es un principio bíblico para bendecir tu economía. Yo tengo que ser bendecido. Yo me tengo que negar a la miseria y a la escasez que atrapa mi economía. Yo no puedo ser un hijo de Dios y predicar abundancia cuando yo no la vivo. Yo no puedo aconsejar a otro de decir que Dios te puede prosperar y bendecir cuando en mi casa hay un espíritu de miseria que ataca mis finanzas. Pero en esta noche ese espíritu va a tener que huir, porque donde hay una palabra de fe y de poder y de autoridad, los demonios contrarios huyen y el Espíritu de Dios envía su abundancia. Dios quiere bendecirnos en este tiempo. Él tiene planes con nosotros. En el libro de San Juan 15 dice, 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer si no tenemos a Dios en nuestras vidas. Quizás podemos hacer cosas económicas, empleos, negocios y muchas cosas, pero si no tenemos la bendición de Dios, viene la ruina. Un ejemplo vivo y poderoso es el ejemplo de Daddy Yankee. Un hombre millonario y multimillonario. Pero ¿qué dijo él? Nada del mundo ni el dinero más grande llenaba mi alma. Y cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo, reconocí que todo lo que yo tenía no era mío, era de Él. Y así es como tenemos que hacer nosotros. Reconocer que todo lo que yo tengo y hago con mis manos no es mi voluntad y no es con mi fuerza. Es con el Espíritu de Dios, es con la fuerza y el poder del Padre que logramos y alcanzamos a ascender. Y qué bueno es ascender. Qué bueno es en un Salto, pobre Salto ya, una ciudad de Salto tan opacada y destruida económicamente. No le echamos la culpa a nadie, pero sabemos que como hijos de Dios, nosotros no heredamos las maldiciones de un gobierno. Nosotros heredamos las bendiciones del gobierno del cielo. Y como hijos de Dios, sí o sí, la gloria tiene que descender sobre nuestras vidas. Las bendiciones económicas tienen que descender en nuestra vida, porque nuestra boca tiene poder para orar. Decirle que de tu lado, tu boca tiene poder para orar. Dios me lleva a esta palabra. Y yo le digo, Señor, ¿por qué me haces predicar la finanza? Señor, ¿por qué me llevas a estas cosas que a mí no me gustan? Pero el Señor dice, mi pueblo tiene que entender para ser bendecido. Mi pueblo tiene que tener sabiduría para crecer. Y por eso Dios te llama en este tiempo a que posiciones a Dios en primer lugar en tus finanzas. Cuando hablamos de plata, de dinero, cuando hablamos de millones de dólares y decimos y pensamos tantas personas con necesidad y la pastora hablando de dólares que ni ella tiene pero en un futuro va a tener en el nombre de Jesús, pero debemos hablarlo para poder entenderlo y comprender que Dios nos quiere felices, porque hay un dicho que dice, la plata no hace la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Dice uno. Sabemos que no dependemos de una economía para ser felices. Sabemos que no dependemos de billetes, de cuentas bancarias para ser felices. Porque sabemos que cuando nos llegue la muerte, vamos a irnos todos a un cajoncito cerrado, donde los billetes se van a quebrar, a romper y no van a servir.
Sabemos que cuando Dios nos venga a buscar, nuestra cuenta bancaria se va a borrar y va a decir, ay, todos los dólares que tenía ahí, Señor Jesús. Usted se va a ir sin eso, porque allá no va a precisar nada, porque allá va a haber toda la excelencia y en abundancia. Pero mientras tanto, que el Señor venga a buscarnos, nosotros tenemos que gozar de las bendiciones y de las añadiduras del reino en nuestra vida. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que alcanzar los sueños y los anhelos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Decirle a quien está a tu lado, pelea por tus sueños. Hay personas en esta noche que tienen emprendimientos. Hay personas que vinieron en esta noche que tienen muchas ideas, pero dicen, ¿y de dónde? ¿Y cómo? ¿Y cómo lo voy a alcanzar? ¿Y cómo lo voy a lograr? Si le eres fiel a Dios, Él te va a ser fiel a ti. Porque en la fidelidad está el pacto permanente en nuestras vidas y en nuestra familia. Hay muchas personas que dicen, a mí no me importa andar con unos campeones de marca, ni con un reloj de oro. No, yo soy humilde. La humildad no significa pobreza. La humildad del corazón es una cosa. La pobreza y la miseria es un espíritu diabólico y satánico. La pobreza es un espíritu que atormenta nuestras vidas. Cuando hay pobreza en nuestra casa nos enfermamos, nos entristecemos, nos atacamos de la ansiedad, nos brotamos, nos duele la espalda, la cabeza, nos da ataque de pánico, porque no tenemos una solución y vemos una pobreza que sigue abarcando nuestra vida. Eso significa pobreza. Humildad significa tenerlo todo, pero ser humilde delante de los que me miran y ser humilde y representar a Jesús en la tierra. Dios te quiere humilde, pero no te quiere pobre. No estamos criticando ni juzgando a las personas que están pasando un proceso económico de pobreza. Queremos en este tiempo ser la voz que alce en una sociedad cargada y atribulada. Queremos ser la iglesia que predique que es posible ser bendecido cuando le amamos y le servimos a un Dios de abundancia y de prosperidad. Ay, pastora, esta palabra justo hoy va a venir a predicar que hay gente por primera vez. Es lo que Dios envía, para que nuestros oídos estén atentos en este tiempo, a poder alcanzar y poseer la tierra que Él nos prometió. El Señor le prometió al pueblo de Israel una restauración, que Él arrancaría todo lo malo y traería lo bueno. Él soltaría la abundancia. Pero antes de soltar la abundancia, el pueblo tenía que hacer lo que Dios le había mandado, que era hacer su voluntad. Por eso, muchas veces, el Señor no larga la bendición completa, porque Él está esperando una respuesta de parte de ti. Entendemos y comprendemos que en el reino de los cielos se trabaja en la cosecha y en la siembra. Mi esposo era uno de los que decían cuando llegaba a la iglesia, ¿para qué le va a entregar el diezmo al pastor si el pastor anda en un auto 0 kilómetros? ¿O no? No me quemé, dice el pastor. Bueno, un ejemplo. Hace muchos años atrás, cuando él no era convertido todavía, porque cuando somos convertidos entendemos los mandamientos y comprendemos la regla divina. Pero él no era convertido, él era de esos necios que criticaban. Pero ya no lo es, porque ahora es un pastor. Y él decía, ¿para qué va a entrar? ¿Para qué le va a llevar? Mirá cómo se compra la camioneta, mirá cómo el hijo tiene esto, mirá cómo la hija tiene esto. Pero cuando él comenzó a sembrar en una buena tierra, él comenzó a tener la productividad de su siembra. Él comenzó a entender y comprender que ese mandamiento era una regla, que cuando él diezmaba y ofrendaba, el Señor respondía con poder sobre su vida. Y es así como nosotros debemos entender. Cuando un pastor habla de diezmo, dice, ay, va a hablar de diezmo y de ofrenda. Ay, ya está, pastora. Todos los pastores en YouTube que hablan del diezmo, de la prosperidad, de la finanza, vas a ser bendecido, te vas a comprar una casa, Dios me dice que vas a tener oro en tus manos. Pero tenemos que en lo espiritual discernir cuando estamos en una buena tierra. Cuando no es la emoción y la carne, sino es el espíritu que nos está hablando. Porque muchos profetas, pastores, apóstoles te puedan decir cualquier cosa, pero el plan que Dios tiene va a ser a través de su presencia, de su espíritu, para bendecirte, para levantarte. Hoy esta
que tienes, para que creas que puedes prosperar aún cuando tengas un mini emprendimiento. Pero yo comencé con así. Pero en los primeros comienzos, si comienzas a dar los primeros frutos de tu cosecha, Dios te va a bendecir en abundancia y vas a crecer. Dios quiere un pueblo bendecido. Dios no quiere un pueblo quejándose. Dios quiere que el pueblo se levante a creer en las victorias que Él tiene. Pero primero debemos dar de corazón. Decirle que está a tu lado, dar de corazón. Y qué difícil es para muchos dar. Yo también era una de esas personas que no me gustaba dar mi ropa. Cuando muchas veces mamá me decía, ay, pobrecita, tu prima, tu pariente no tiene, yo no quiero dar mi ropa. No me gusta dar mi ropa. Y me guardaba toda mi ropa en los cajones, no prestaba a nadie y no daba a nadie. Y guardaba todo y a veces tiraba a la basura, pero no la daba. O si no la vendía, pero no la daba. Pero comprendí que todo lo que yo tengo puesto no sirve para nada si no tengo un corazón humilde. Y cuando comencé a dar, el Señor me comenzó a dar multiplicado. Así que el dador alegre es el que en este tiempo va a ser bendecido. No seas necio a la palabra del Señor en este tiempo. No pongas peros. Si Dios te está diciendo que lo hagas, hacelo. Si tenés un emprendimiento y querés ser bendecido y prosperado, pactá con el Señor. Ay, la pastora está hablando de pacto ahora. Gloria a Dios. Pactar espiritualmente con el Padre. Señor, este es mi emprendimiento. Señor, estas son mis finanzas. Esta es mi empresa. Primeramente reconozco que todo lo que tengo te lo debo a ti, porque tú me lo entregaste. Y segundo, Señor, quiero hacer un pacto contigo. Dios no te está pidiendo dólares, Dios no te está pidiendo una tarjeta de crédito, Dios te está pidiendo tu corazón humilde y entregado delante de su presencia. Hacer una promesa con el Señor. Señor, yo quiero ser bendecida en esta área, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor te va a decir, anda a barrer la iglesia. Señor, yo quiero ser prosperado, quiero comprarme un nuevo vehículo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y anda a llevarle un surtido a aquel hermano que no tiene. Y anda y sembrarle unas uñas a aquella que le ve las uñas feas. Y anda y sembrarle un peinado a aquella hermana que va despeinada y se le ve las raíces y que usted sabe que no tiene para hacerse la tinta. Porque toda siembra trae su cosecha. Toda cosecha es bendecida cuando usted siembra con amor para el prójimo. En este tiempo, la siembra, tu cosecha va a depender de tu siembra. Un día había una mujer que estaba escasa de championes. Y yo tenía 2 pares. Y saqué uno. Y dije, bueno, Señor, tengo 2, pero voy a sembrar uno. Porque sé que tú me vas a dar. Y al mes siguiente yo tenía 4, no tenía 2. Son cosas pequeñas.